Buenos días a todos. Mi tema hoy va a ser evaluar el impacto que tienen los silajes en los sistemas de producción. No voy a hacer en esta charla hincapié en el manejo de la técnica en sí misma, sino en tratar de ver el impacto que tienen en los sistemas. Cuando nosotros pensamos en incluir los silajes, estamos hablando de que es un proceso. Ese proceso, fíjense que se inicia en la elección del híbrido. Miren lo que estoy hablando, en la elección del híbrido que voy a sembrar para ensilar. Y termina en el alimento que le estoy ofreciendo a los animales. Entre medio hay un proceso, hay distintas etapas. Bueno, bárbaro. Hay distintas etapas que se van produciendo. Y en ese manejo de cada una de esas etapas tenemos una determinada eficiencia. A medida que esa eficiencia se va perdiendo, el resultado productivo y económico cambia notablemente. Sin embargo, hoy voy a hacer hincapié en la primera parte del proceso. Fíjense que voy a hacer hincapié en lo que es la elección del híbrido y en el manejo agronómico del cultivo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque esto es lo que me va a determinar el rendimiento y la calidad que va a tener el forraje que vamos a ensilar. Ustedes ya han escuchado a Víctor Burgui hablar del impacto que tiene la calidad en los sistemas y ahí está el foco que yo voy a hacer en esta charla. La productividad de un sistema nosotros sabemos que depende de dos cosas. Por un lado, la carga animal y por otro lado, la producción individual. Y el rendimiento y la calidad son los dos atributos que tienen los forrajes que impactan directamente en esas dos variables. El rendimiento me va a determinar la carga, la calidad me va a determinar la respuesta individual y por lo tanto, manejando esos dos atributos de los recursos forrajeros, tengo un impacto directo en la productividad. Para hacer un ejemplo, ese es un balance forrajero, hablando de la planificación que mencionaba el ingeniero Víctor Burgui. Este balance forrajero nos permite comparar la oferta de forraje con la demanda de forraje a lo largo de un año en un establecimiento puntual. La curva rosa me está mostrando la disponibilidad de forraje, cuántos kilos de materia seca por hectárea tengo en cada mes del año. Y la curva celeste o azul me está mostrando la demanda de forraje, el consumo. Fíjense que en este caso, para que podamos dimensionar el impacto que tiene el rendimiento, ustedes ven que es un ejercicio que hicimos, una simulación de un modelo de engorde de terneros en 50 hectáreas. Ese modelo arrancó con una pastura base que es alfalfa y esa pastura daba una disponibilidad de 450.000 kilos de materia seca al año. Esa disponibilidad nos permitía sostener esta carga que ustedes ven ahí, que es de 3,7 animales por hectárea. Sin embargo, ahí se produce, fíjense, durante el invierno se produce un bache forrajero que tenemos que cubrir. Una de las opciones es transferir forraje de las zonas de excedente forrajero hacia el invierno. Otra de las opciones es pensar en cubrir eso con alguna pastura. Si pensamos en un verdeo y reemplazamos, por ejemplo, del 100% de alfalfa, pensamos en un 80% de alfalfa y un 20% de verdeo, fíjense lo que pasa. La oferta forrajera, la curva rosa, durante el invierno se incrementa, o sea, estoy cumpliendo con entregar forraje en ese periodo del año, que es donde yo tengo el bache. Pero la disponibilidad total cae de 450.000 kilos a 390.000 kilos por hectárea. Y eso es lógico porque yo estoy reemplazando
un 20% de una pastura de alfalfa, que por ejemplo en la zona central, de donde vengo yo, produce 10.000 kilos de materia seca por hectárea, y la estamos reemplazando por un verdeo que produce 4 o 5.000 kilos. Entonces, con el afán de cubrir el bache forrajero, lo que en realidad estamos haciendo es disminuir la oferta forrajera total y por lo tanto la carga del sistema de 3,7 cae a 3,3 animales por hectárea. Si insistimos en esa línea y ponemos en vez de un 20% de verdeo un 40%, la oferta sigue cayendo y la carga animal continúa en descenso. Ahora, ¿qué pasa si ese 20% en vez de cubrirlo con un verdeo de invierno lo cubrimos con silaje? Lo primero que ustedes ven es que la curva de disponibilidad ya queda por arriba de la demanda, o sea, se cubre el bache forrajero. Y por otro lado, la producción total de materia seca en el sistema se incrementó. Pasamos de 450.000 kilos a 495.000 kilos de materia seca por año. ¿Y eso en qué se traduce? En un incremento de la carga. Fíjense lo que hablábamos antes, cómo el rendimiento, en este caso la materia seca total del sistema, impacta en la carga y por lo tanto en la productividad. Este es un ejemplo rápido, son modelos de simulación que nosotros tenemos para trabajar. Fíjense que acá lo que voy a hacer es simplemente, porque hablamos de cómo impacta el rendimiento desde el punto de vista productivo. Otra de los impactos que tiene el rendimiento es desde el punto de vista económico. Fíjense en este modelo de simulación, nosotros ponemos un rendimiento de 35.000 kilos de materia seca verde con un costo de producción de 17.000 kilos y lo que vemos es que el costo del kilogramo de materia seca ensilado en este caso era de $1,39. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos de 35.000 kilos a 45.000 kilos el rendimiento? Lo que pasa es que el costo del kilogramo de materia seca ensilado disminuyó de $1,40 a $1,27. Entonces, fíjense algo más. Ese incremento en el rendimiento nosotros no lo hacemos simplemente cambiando 35.000 kilos por 45.000 kilos. Ese incremento en el rendimiento implica un paquete tecnológico que aumenta los costos de producción. Fíjense que en este caso los costos de producción son de 20.000 pesos y no de 17 como en el caso anterior. No obstante, el incremento que tiene en el rendimiento el cultivo paga o diluye esos costos de producción y tenemos un menor costo del kilogramo de materia seca ensilado. ¿Cuál es la conclusión? Mejorando o apuntando a lograr altos rendimientos en los cultivos, tenemos un fuerte impacto en la carga y por lo tanto en la producción física del sistema y un fuerte impacto en la producción económica. Podemos tener más animales y darles de comer dietas de menor costo. Ese es el impacto que tiene. Ahora, cuando yo hablo de rendimiento, estoy hablando de kilogramos de materia seca por hectárea. No confundamos lo que es volumen, altura de las plantas con mayores rendimientos. Esto es un sorgo forrajero que tiene 3,5 metros aproximadamente de alto y no necesariamente es un material que me va a dar más rendimiento que a lo mejor un sorgo silero o un sorgo doble propósito que tiene 1,80 metros aproximadamente. Fíjense, como ejemplo, este es un ensayo que se hizo en Formosa. Se evaluaron los 4 grupos genéticos que tiene el sorgo, de graníferos a forrajeros. Fíjense que se midió la altura. El sorgo granífero tenía una altura de 1,60 metros aproximadamente y los forrajeros de 2,90 metros, o sea, prácticamente el doble de altura. ¿Y qué pasó con el rendimiento? El rendimiento fue de 15, 16.000 kilos de materia seca por hectárea en cualquiera de los casos. Es decir, que altura y volumen no necesariamente se traducen en kilogramos de materia seca
que es a lo que yo efectivamente debo apuntar. ¿Eso por qué se da? Y se da porque la composición de la planta es distinta. Fíjense que la composición, la hoja, el contenido de hoja en cualquiera de los sorgos es similar. ¿Y dónde está el cambio grande? El cambio grande está en que cambia el tallo. Los sorgos graníferos tienen menor contenido de tallo que los sorgos forrajeros y cambia el contenido de panoja. Pasa exactamente al contrario. Los sorgos graníferos tienen más panoja que los sorgos forrajeros. Como el grano es el componente de la planta que más materia seca tiene y el tallo es el componente de la planta más húmedo, probablemente los materiales con mucho tallo y poca hoja y poco grano tengan un contenido de materia seca final que sea similar al de cualquiera de los otros sorgos. Por eso lo que estamos estoy tratando de remarcar la importancia que tiene generar información local de productividades de estos materiales, porque el rendimiento no está asociado al tipo de sorgo. O sea, decir que el sorgo es forrajero o que es granífero no me está diciendo que uno tiene más y el otro menos cantidad de materia seca. Las diferencias están específicamente en los materiales. Puede haber sorgos forrajeros de alto rendimiento, pero también de bajo rendimiento. Y lo mismo pasa con los sorgos hileros o graníferos. El otro tema que quería recalcar, el impacto que tiene la calidad. Hablábamos de que el rendimiento impacta en la carga y la calidad impacta en la producción individual. Fíjense este trabajo. Esto es los números que están en el eje de las X, son calidades de dietas. La altura que tiene la barra es el consumo de alimento que yo tendría con esas calidades de dieta. Y el número que aparece arriba es la ganancia de peso que tuvimos con esas calidades para animales o novillitos de 250 kilos, que fue con los que se hizo el ensayo. Si ustedes ven, cuando el alimento o el forraje tiene una calidad de un 55%, yo estoy posicionado a esta altura y tengo una ganancia de peso de 225 gramos aproximadamente para esa categoría que nosotros hemos evaluado. Cuando la calidad se incrementa un 10%, es decir, que pasamos de 55 a 60% de digestibilidad, el impacto en la ganancia de peso es más del 100%. Fíjense que con 60% de digestibilidad, la ganancia de peso es de 500 gramos. Es decir, que pequeños cambios en la digestibilidad del alimento tienen un impacto muy alto en lo que es la respuesta individual. Eso está asociado, en el caso, las calidades están realmente asociadas a los tipos de sorgos en este caso. Los sorgos graníferos, por tener mayor contenido de grano, o los sorgos hileros, o sea, con mayor contenido de grano, van a tener una calidad mayor. Fíjense que a medida que pasamos de graníferos a forrajeros, las digestibilidades disminuyen. Y las respuestas animales que podemos esperar de esos materiales también disminuyen. La respuesta individual, recuerden que tiene impacto en la productividad del sistema. Este ejemplo es lo que hicimos, lo mismo que hicimos con el rendimiento, lo hicimos con la digestibilidad. Fíjense que a este sorgo le pusimos 65% de digestibilidad y las ganancias de peso que podíamos esperar eran de 950 gramos y la duración del engorde en este caso es de 190 días. Cuando modificamos la digestibilidad y la disminuimos a 60%, fíjense lo que pasó, caen las ganancias de peso y se alarga la duración del engorde, porque este ejemplo era para un modelo de engorde. Eso también tiene impacto en la carga, digamos, si yo tengo que alimentar prácticamente 100 días más, esos kilos de alimento que yo le estoy dando a esos animales se los podría haber entregado a otros si hubiese acortado la duración del engorde. ¿Cómo fue el efecto acumulativo de los dos factores al mismo tiempo? Fíjense, bajo rendimiento, baja calidad respecto a alto rendimiento y alta calidad. El efecto acumulativo fue la carga
se incrementa un 89%, o sea, pasamos de 6,4 novillos por hectárea a 12,1 novillos por hectárea de silaje, porque hubo un efecto combinado de lo que fue el rendimiento y la calidad. ¿Y qué pasó con el resultado económico? Se incrementó en 196%, de 11.000 pesos a 32.000 pesos, que no es margen, en este caso está considerado solamente la alimentación, o sea, es un diferencial entre los ingresos y los costos de alimentación. Entonces, en definitiva, ¿qué rol tienen los silajes de sorgo en los sistemas de producción? Aumentar y estabilizar la oferta forrajera. Ustedes vieron cómo cambió cuando yo reemplacé el verdeo por el sorgo. Mantener o aumentar la carga animal, mantener o mejorar la respuesta individual y hacer una mejor utilización de las pasturas. Cuando veamos el impacto productivo y económico en un modelo de cría, vamos a poder discutir un poco más esto del manejo de las pasturas. Entonces, habiendo explicado cómo funciona en teoría el rendimiento y la calidad, pensando en incorporar los silajes de sorgo, que son justamente recursos forrajeros de alto rendimiento y alta calidad, vamos a ver cómo impactan en los modelos de producción. Y yo voy a plantear dos modelos, un modelo de recría y engorde y un modelo de cría. Fíjense en el modelo de recría. Esto es un silaje en autoconsumo de vaquillonas con pastoreo horario de verdeos. ¿Por qué hablamos de pastoreo horario de verdeos? Los silajes de sorgo, cualquier tipo de sorgo que estemos hablando, incluso los de maíz, son deficitarios en los contenidos de proteína. Entonces, para lograr respuestas animales importantes, es necesario hacer una corrección proteica para balancear las dietas. Esa corrección proteica es la que yo estoy buscando en este caso con el pastoreo horario de un verdeo. En este modelo, los animales ingresaron con 176 kilos al sistema, se vendieron con 360 kilos aproximadamente, con una producción de 185 kilos por vaquillona. La duración del engorde fue de 200 días y la ganancia de peso fue de aproximadamente 900 gramos por día. El sorgo que se sembró para hacer esa bolsa que se está comiendo en autoconsumo tuvo una producción de 16.000 kilos de materia seca por hectárea. Y el consumo de cada una de las vaquillonas en los 200 días fue de 1.600 kilos de materia seca por hectárea. Eso me permite ver rápidamente que la carga que tuvo ese sistema fue de 10 vaquillonas por hectárea. Y si tenemos 10 vaquillonas con una producción de 185 kilos, la producción de carne total en el sistema fue de 1.840 kilos de carne por hectárea. Veamos el impacto económico. ¿Cómo fue el ingreso? 1.840 kilos por 48 pesos, le puse yo ahora pesos a cobrar en kilo vivo. Eso da un ingreso de 88.000 pesos por hectárea. El costo que tuvimos fue el costo del silaje de 20.000 pesos por hectárea y eso nos dio un margen de 68.000 pesos. Si alguien quiere hacer la traducción a quintales de soja, van a poder ver el impacto que tiene en la ganadería la incorporación de silajes pensando en incrementar las cargas y la respuesta individual. Recuerden que si alguien hace la traducción a quintales de soja, esto es margen, o sea, es productividad, o sea, por lo tanto habría que agregarle los kilos o los quintales de soja que necesitan para cubrir los costos. Cuando no tengo la posibilidad de hacer la corrección proteica con un verdeo, se puede hacer incorporando a las dietas algún concentrado proteico. Una opción es, por ejemplo, harina de soja. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambia el resultado si en vez de hacer un pastoreo horario, hago la corrección con un concentrado? Fíjense que estas dietas aproximadamente llevan, si las hiciéramos con concentrados,
estaríamos pensando en 1 kilo, para hacer un valor redondo, de expeller de soja por animal y por día. Eso serían 10 kilos por día, pensando en las 10 vaquillonas, y 20.000 kilos pensando en los 200 días. A un costo de 12 pesos por kilo, estamos hablando de 24.000 pesos. Por lo tanto, para hacer el resultado tendríamos que pensar en sumar los 20.000 kilos, los 20.000 pesos que costó el silaje, más los 24.000 pesos que costó la corrección proteica. A pesar de eso, fíjense que el margen es de prácticamente 45.000 pesos por hectárea. Ese es el impacto que tiene desde el punto de vista principalmente productivo y cuando se hace la traducción al resultado económico del sistema. Bueno, en un modelo como es el de recría y engorde, que normalmente es lo que podemos pensar en la zona central a la que pertenezco. Y la idea es, bueno, y en esta zona pensemos el impacto que tiene en un rodeo de cría. Yo les voy a presentar un caso, hicimos una simulación sobre un campo de cría de esta zona de 200 hectáreas y la base forrajera era 100% pasturas naturales, pasturas subtropicales. Ese es el balance forrajero, acuérdense el balance forrajero que yo les mostraba en el caso anterior, y este es el balance forrajero que tenía ese sistema de cría. La curva rosa es la curva de disponibilidad, o sea, la cantidad de kilos de materia seca que me entregan las pasturas mes a mes a lo largo del año, y la curva celeste es la curva de demanda, los kilos de materia seca que necesita el rodeo para poder subsistir a lo largo del año. Fíjense que lo que se ve en este balance forrajero es la situación típica de todos los rodeos de esta zona. Durante el invierno, la oferta y la calidad de forraje que tenemos provoca o produce el techo para fijar la carga. Fíjense que en ese caso la oferta y la demanda están prácticamente a la misma altura. Y ese techo que le pone el invierno a la carga animal, la pago después durante el periodo de crecimiento. Fíjense que para poder tener un balance positivo durante el invierno, tuve que trabajar con una carga tan baja o lo suficientemente baja como para no aprovechar la cantidad de forraje que se acumula durante el periodo de crecimiento de las pasturas. ¿Qué pasa en esa época? Las pasturas se pasan y cuando se pasan tenemos dos impactos. Perdemos cantidad porque no las alcanzamos a comer y perdemos calidad. Entonces, esa situación es la típica para este caso. Fíjense, este sistema en 200 hectáreas de pasturas subtropicales soporta una carga aproximadamente de, en promedio, 140 vacas. 140 vacas, si lo hablamos en unidades ganaderas, estaríamos pensando en un modelo de 140 unidades ganaderas. ¿Qué es la unidad ganadera? Es la vaca con todas las categorías asociadas. Este modelo también tiene el inconveniente que tenemos dos categorías de reposición. Reposición 1 y reposición 2, porque en estos sistemas el entore hay que pensarlo entre los 24 y los 27 meses. ¿Cuál es la carga que tenía el campo de 200 hectáreas? 0,7 unidades ganaderas por hectárea. Cuando hicimos los números, fíjense, este sistema, 0,7 unidades ganaderas por hectárea, 138 kilos de carne de producción, un ingreso neto de 4.900 pesos y un margen de 3.700 pesos. Entonces la idea fue, bueno, a este modelo, en esta situación, incorporarle silaje. Lo primero que hicimos es para ver si este modelo es porque digamos, la idea es superar al modelo más rentable de la zona. Entonces lo primero que hicimos fue compararlo con un sistema modal. ¿Cuál fue el resultado del sistema modal? ¿A qué le llamamos un sistema modal? Un sistema básicamente
armado con Gatton Panic en toda la superficie. El modelo que vimos anteriormente es una cadena forrajera organizada para aprovechar la calidad y la cantidad de forraje en cada momento del año. Fíjense ese modelo modal. Carga 0,38 unidades ganaderas por hectárea. Producción 143 kilos. Y esto es algo que yo quiero que prestemos atención. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista productivo, uno diría, y bueno, ¿y cómo? Si tengo una producción igual a la del otro modelo que supuestamente es de punta. Y eso es así, pero lo que pasa es que cambia la calidad de la carne producida. ¿A qué me refiero calidad? En este modelo, en el modelo modal, estamos hablando de que hay un descarte muy alto, tiene que haber una reposición muy alta y esos kilos básicamente son de vaca de descarte. Además, esa vaca de descarte normalmente se vende flaca porque el sistema no da para engordarla y el impacto se ve no en lo productivo sino en lo económico. ¿Por qué? Estamos vendiendo kilos de vaca en lugar de kilos de ternero y a su vez la vaca flaca. Cuando vemos el impacto económico, fíjense que el ingreso ya cae de 4.900 a 3.400 y el margen de 3.700 pesos a 2.400. Entonces, lo que no se ve desde el punto de vista productivo se termina reflejando desde el punto de vista económico. Por lo tanto, ¿qué decimos? El sistema inicial, este que hemos definido como inicial, es el sistema de punta, y por lo menos en la comparación con el modal, y es el que tendríamos que pensar en superar. ¿Cuál fue la propuesta? Cambiar la base forrajera, mantener un 85% de pasturas subtropicales y un 15% incorporar de silaje de sorgo. Ese 15% de la superficie en un campo de 200 hectáreas, estamos pensando en 30 hectáreas de sorgo para silaje. ¿Cuál fue el objetivo que nosotros definimos con la incorporación de silaje en el rodeo de cría? Maximizar la carga. La idea es, estamos incorporando un cultivo que tiene altos rendimientos, tendríamos que poder maximizar la carga. Eso nos va a permitir, también incorporamos un cultivo de alta calidad, lo que nos va a permitir mantener la condición corporal de los vientres y por lo tanto tener mayores pesos de destete, porque no voy a tener que jugar con el destete precoz o ir precoz para cuidar la vaca. Y acá está lo que decíamos de mejorar el uso de las pasturas. Y fíjense por qué. Este es el balance forrajero que nosotros logramos cuando incorporamos ese 15% de silaje. El foco está puesto en mejorar la oferta y la cantidad de forraje, la oferta y la calidad del forraje, durante el invierno. Todo el silaje que se produce en esas 30 hectáreas está pensado en incorporarlo durante el invierno. Al incorporar cantidad y calidad nos permitió, por un lado, fíjense que al incorporar cantidad, la oferta forrajera total del sistema se incrementó un 40%. El 15% de la superficie hecha silaje incorporó o incrementó la oferta forrajera total del sistema un 40%. Eso nos permite aumentar las cargas durante el invierno y fíjense lo que pasa durante el verano o primavera-verano. El aprovechamiento de la acumulación de forraje por el periodo de crecimiento de las pasturas se puede aprovechar de mejor manera. Yo puedo acercar las cargas animales o la demanda animal a la oferta forrajera total. A eso es lo que nosotros hacemos referencia a que la incorporación de silajes nos ayuda a mejorar el manejo de las pasturas durante el periodo de crecimiento. ¿Cuál fue el resultado de esa simulación? La carga animal en vacas por hectárea se incrementó, pasó de 140 a 232. Es decir, que pasamos de 140 unidades ganaderas a 232 unidades ganaderas. Con otro
con otro beneficio. Nos permite eliminar una categoría improductiva del rodeo porque suministrando silaje a las vaquillonas también durante ese periodo nos permite una ganancia de peso que nos permitiría hacer una entoria a los 15 meses. ¿Cuál fue el resultado en carga? Pasamos de 0,7 unidades ganaderas por hectárea a 1,16 unidades. ¿Y el resultado económico? Fíjense, la producción de carne se incrementó un 83%, pasamos de 138 kilos a 253 kilos. El ingreso neto mejoró, por supuesto, estoy vendiendo más kilos de carne, mejoró el ingreso neto. Pero también el costo aumentó, ¿eh? Esto, digamos, la incorporación de silaje en los sistemas no es gratis. La incorporación de silajes tiene un costo y el incremento del costo fue ese, 278% en relación al manejo exclusivamente de pasturas subtropicales en pastoreo directo. Sin embargo, a pesar del incremento del costo, el incremento por ingreso y por productividad nos terminó dando un resultado económico que en este caso sí fue un margen bruto de 31% mayor. Entonces, simplemente yo con esto termino. La idea es transmitir que la incorporación de esta tecnología manejada eficientemente y apuntando a lograr altos rendimientos y calidad del cultivo, se puede implementar en cualquier sistema de producción, incluso en los de cría, que muchas veces se cuestionaba, con impactos desde el punto de vista productivo y económico como el que les acabo de mostrar. Nada más. Muchas gracias.